Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que hay muchas, numerosas, muy importantes o muy significativas y muy interesantes preguntas. No sé si voy a ser capaz de contestar a todas ellas, ni siquiera a una buena parte, por lo menos de alguna manera mínimamente adecuada y fundada. Bueno, en cuanto al señor Cámara, del Grupo Socialista, efectivamente, pues la opinión, vamos a decir así, yendo en sentido deductivo de lo general o particular, del proyecto de ley, me parece que es todo lo que sea ir avanzando en cuanto a normas legislativas, digamos, contra la corrupción o para prevenir o para proteger a los que quieren denunciar el fraude y la corrupción, me parece muy positiva. Dentro de los muchos modelos que hay, y engarzo con otra de las preguntas, porque hay veces que se superponen o se solapan las preguntas, pues efectivamente si este modelo es el más idóneo, yo pienso que en todo caso no soy muy partidario de ir troceando, ir cambiando poquito a poco distintas leyes. Yo personalmente el concepto de integralidad, que lo venimos promoviendo en Transparencia Internacional y yo a nivel académico también, bueno, mi tesis doctoral en los años 70, finales de los 70, pues era ya sobre todo la dimensión integral de la empresa, es decir, tratar de conjugar distintos elementos, componentes de rentabilidad, dimensión social, etcétera, etcétera. Pues yo a mí el concepto integral siempre me ha parecido muy bien, integral e integrado, siempre digo, en muchas cosas en la sociedad, en la economía, etcétera. Entonces no me parece mal el modelo como tal, es decir, abarcar pues en una ley que se cambien distintas en un solo proceso, para no dispersar con modificaciones parciales a muy distintas. Yo creo que se pierde sinergia, se pierde esfuerzo, pero en fin, es una opinión en todo caso personal. No nos hemos pronunciado porque sobre muchas de las cosas que me han preguntado nosotros tenemos una comisión de prevención de la corrupción. Hay dos comisiones, una de medidas legales y sociales contra la corrupción y otra de prevención de la corrupción en temas de contratación, etcétera. Entonces son las que se reúnen, toman acuerdos y nos pronunciamos sobre una serie de cosas. Sobre otras podría yo estar improvisando, pero no tenemos, digamos, un pronunciamiento, con lo cual me voy a permitir, pues a lo mejor no entrar a dar una opinión individual, o sea, personal. En todo caso, pues de lo que preguntaba del denunciante también, si es importante un catálogo de derechos del denunciante, bueno, podría ser un recorrido general común a todas las instituciones, etcétera, pues todo lo que sea abarcar el amplio espectro de objetos y de sujetos, digamos, en ese catálogo de derechos de los denunciantes, pues a mí me parecería bastante adecuado. Como habrá muchas enmiendas, o sé que hay muchas enmiendas, probablemente algunas de ellas nosotros no recuerdo que hemos presentado, de las que presentamos nosotros, o vamos, de las que mandamos nosotros a los grupos, pero en cualquier caso no me parecería mal. En cuanto al... Perdón, que pensaba que te había sido. Bueno, entonces, en cuanto al tema de la autoridad independiente, claro, es difícil el perímetro de la autoridad independiente, es muy difícil dar con el quid de la cuestión, es decir, bueno, pues si es en el artículo 8, si es apropiado que esa autoridad independiente tenga una capacidad mínima, digamos, de informar, resolver con carácter vinculante o no sea vinculante o no, y si se puede hacer un poco la proyección, la extensión al ámbito local, pues quizá a lo mejor si se hace de una forma más o menos consultada o consensuada, que tenga carácter vinculante, si parte, digamos, la resolución de la autoridad en primera instancia y ya tiene un carácter vinculante, quizá a lo mejor cabría un sistema de modulación, de compartir un poco la decisión con otro tipo de órganos. Si es excesivo al presidente que se le impida, vamos, o que se limite el hecho de que haya tenido que pasar por un largo, adivino, pues, o demasiado largo para el señor Cámara, de 10 años no ejercido cargos públicos, quizá todo sea opinable. 10 años puede ser, bueno, pues un periodo demasiado largo, demasiado exigente, pero en fin, eso es como todo. Supongo que los grupos parlamentarios tendrán ustedes opiniones distintas o no, y bueno, pues que se imponga la mayoría, es decir, 10 años, 5, 6, 7, quizá 10 años, de luego es un criterio bastante amplio, bastante exigente, bastante riguroso. Bueno, la necesidad de proteger suficiente, en fin, el tema de las filtraciones es un tema muy delicado. Nosotros lo hemos hablado aquí a nivel nacional y nosotros en talleres que hemos hecho en las asambleas, o sea, en las reuniones internacionales, el tema de las filtraciones en los medios o no, es un tema de cómo acotar, ¿no? Cómo parar, o cómo, digamos, impedir que sean filtraciones, además muchas veces filtraciones realmente interesadas y basadas en objetivos bastante procelosos, bastante faltos. Es, digamos, difícil
digamos, establecer un perímetro de negación, digamos, de evitar ese tipo de filtraciones. Yo ahí no me veo capaz de hacer un criterio para evitarlas. En todo caso, sí que hay filtraciones. Efectivamente, nosotros cuando tuvimos unas conversaciones para el convenio con la Fiscalía General, pues efectivamente hablamos del tema. Los fiscales o la Fiscalía están bastante sensibilizados con este tema. Entonces, bueno, pues de alguna manera sí que se podría poner algún tipo de filtro, de acotación, pero bueno, no me atrevería a decir cuál es el mejor sistema jurídicamente hablando. Modificación de la ley electoral, la inexigibilidad, que no sean exigibles, digamos, inexigibilidad de los encausados, juicio oral. Nosotros también se nos ha presentado muchas veces, se nos ha preguntado al respecto. Bueno, ustedes simplemente por una persona esté imputada o lo que se llama investigada ahora, ya tiene que ser ineligible o por lo menos se le tiene que desplazar, sacar aparte, tiene que renunciar, etcétera. Nosotros no tanto, pero sí que el criterio nuestro es que cuando haya escrito acusación del fiscal o juicio oral. Entonces yo creo que ya sí que cuando se ha abierto el juicio oral es que hay bastantes indicios, no seguridad, porque siempre puede haber casos en que luego efectivamente no haya condena, no haya sentencia firme condenatoria, pero sí que pensamos que es un momento, a nosotros nos parece razonable, ni simplemente tan alegremente como aquí alguien, el juez admita a trámite una cosa y ya está imputado una cosa o investigado, ni tampoco haya sentencia firme, que todos sabemos lo que duran o lo que tardan las sentencias firmes. Entonces eso le podría dar pues una cierta inmunidad, no sé, o impunidad temporal. Entonces nosotros pensamos que cuando haya unos vestigios, unos indicios, cuando hay juicio oral o hay escrito fundado acusación, pues pensamos que sí, ese es nuestro criterio. Podemos estar equivocados, pero es el que venimos defendiendo, además acorde con otros capítulos, o sea, con otros países de nuestra organización. Eso es lo que pensamos. En cuanto al Tribunal Constitucional, yo en ningún caso he hablado del Tribunal Constitucional. Yo lo que decía, efectivamente, como parte, digamos, como postura nuestra, en general, para los órganos constitucionales. Nunca he dicho el Tribunal Constitucional. A mí me parece el Tribunal Constitucional, además, es que es absolutamente necesario y respetable, respetabilísimo, etcétera. Pero sí que los órganos constitucionales en general pensamos que es bueno, sea el Tribunal de Cuentas, sea el Consejo General del Poder Judicial, en fin, lo que son los órganos constitucionales, que de alguna manera haya una especie de mayor apertura por meritocracia, además de que luego pues los partidos políticos tengan siempre, pues en función de la representación que tienen del pueblo, o sea, de los ciudadanos, pues tengan. Pero el Tribunal Constitucional no he mencionado expresamente ese órgano, por lo tanto también contesto a la señora ponente, del Grupo Popular, y nos referíamos a los órganos constitucionales que entendemos que tiene que haber, como en otros países hay un sistema de filtración de méritos, que haya una elección entre muy distintos candidatos, pero que pueda haber una apertura, no necesariamente los que dice cada partido político. El hecho de que lo designe un partido político quiere decir que esa persona no es la máxima autoridad o puede ser. No, para nada. Hay personalmente yo conozco y tengo algún conocimiento directo de personas del Tribunal Constitucional y de otros órganos, y me parecen las personas más capaces y tal, pero bueno, siempre es bueno que hayan pasado por un filtro de meritocracia, y algunos dicen, bueno, ¿y qué pasa cuando digamos se ha seleccionado un conjunto de 4 o 5 personas para un puesto y tal? Pues algunos de nosotros, quizá Manuel Villoria lo dijera aquí, si le han preguntado a ustedes lo mismo, algunos piensan o pensamos que, bueno, tampoco es, si todos son igualmente tal, pues que se hiciera incluso por sorteo, es decir, de alguna manera, pero bueno, si no, por lo menos que hayan pasado un filtro, digamos, entre todo eso y no sean directamente puestos. Pero eso con los órganos constitucionales y con otros órganos de la administración pública, con las universidades también lo hacemos, o sea que realmente eso es algo inherente, que todas las personas que pasan, que sean seleccionadas, pasen un filtro o una especie tal. Pero no quiere decir en absoluto que ni las personas del Tribunal Constitucional ni las que forman parte de los consejeros del Tribunal de Cuentas, por el hecho de que hayan sido designados por partidos políticos, no sean capaces. Pero bueno, siempre es bueno que lo demuestren, o sea, que se demuestre un poquito. Vale, no quiero entrar, y repito que el Tribunal Constitucional no he hablado de él, porque a mí me parece un órgano fundamental y además en todos los momentos. El señor Errejón, también le agradezco pues las opiniones positivas que nos ha dado sobre alguna coincidencia, digamos, sobre algunas de las partes de nuestros informes.
Entonces, efectivamente, en cuanto a los Paradise Papers, pues los efectos económicos y sociales de la comunicación con la corrupción. La verdad es que, primero, la corrupción tiene unos efectos tremendos. Yo, como economista, he escrito artículos y, además, en clase de doctorado y tal, hacemos seminarios y tal, y tiene unos efectos, lo que llamamos los economistas, directos, indirectos, reales y en términos de oportunidad, es decir, de lo que se deja de ganar porque un país se entiende o las instituciones como corruptas, lo que dejan de invertir, digamos, fondos de inversión éticos o otros inversores, etcétera. Los efectos son muy importantes. Y luego el tema de la comunicación de la corrupción, pues la verdad es que si de alguna manera se exagera demasiado en los medios de comunicación, porque hoy los medios de comunicación o algunos medios de comunicación tienen el lema que tienen que vender muchos titulares constantemente, entonces cuanto más exageran, más hacen un victimismo y tal, pues claro, pues la gente se enerva más, tal, entonces hay que ser comedido, hay que ir a los datos y en cuanto a la comunicación de la corrupción, pero no cabe duda que los efectos económicos y sociales de la corrupción hay muchas formas de medir pues agregando todos los sobornos que se pagan en todos los sectores, digamos todo lo que se deja de invertir, etcétera. Hay muchas formas. Nosotros en la universidad conocemos hasta 7 vías y fuentes, digamos, de cálculo, el Banco Mundial, Transparency International, etcétera, pues hay muchas formas, pero en todo caso los efectos son demoledores. Entonces la gente no se da cuenta o tenemos, para eso estamos nosotros, para que se dé cuenta la gente de los efectos tan absolutamente negativos y no que ese 20%, que yo creo que a lo mejor se ha quedado corto, de los ciudadanos que dicen, bueno, tampoco es tan mal, no sé qué. No, para nada, es que los efectos son muy, muy negativos. La cultura de la impunidad, pues efectivamente hay que huir de que efectivamente la visión de la visión ciudadana, que haya una cierta impunidad. Nosotros cada vez somos, creo, menos tolerantes, menos laxos con la corrupción, pero efectivamente lo que tenemos que es ir acotando entre todos, ir siendo cada vez más exigentes, más estrictos en todas nuestras manifestaciones, en la vida, en el trabajo, en lo que sea, para abordar esa posible visión que tienen los ciudadanos de que hay una impunidad y que siempre los más ricos, además, los más tal, son los más poderosos. También es cierto que los más ricos, vamos a suponer, los más poderosos, etcétera, tienen más medios a su disposición, medios técnicos, medios jurídicos, medios tecnológicos, tienen la posibilidad de darle a una tecla y mandar 10 millones de euros en un instante, en nanosegundos, que ya están en un paraíso fiscal, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos que combatir esa visión de impunidad. Los canales de denuncia, nosotros somos partidarios, efectivamente, y por eso también una de las enmiendas era que tenemos que hacer extensivo el tema de los canales de denuncia no solamente a las administraciones públicas, sino también, ojo, a las empresas públicas. Las empresas públicas es una asignatura pendiente por parte de todos, o sea, por parte de los economistas, por parte de todos. Las empresas públicas son un semillero, o algunas, vamos a decir así, no quiero tampoco pensar en ninguna en concreto, pero son un semillero de irregularidades, de altísimas retribuciones opacas muchas veces, de contratos, o sea, de alguna manera las empresas públicas tienen que ser tan transparentes y tan reguladas y tan controladas por la sociedad civil, por la ley, sobre todo, por las normas legales, por los jueces, etcétera, que las entidades públicas. Eso es un nicho. Y luego también el mundo privado, es decir, efectivamente nosotros pensamos y estamos siempre propiciando que en las empresas hay canales, en las grandes empresas sobre todo, hay canales de denuncia anónimos, etcétera, para que se puedan investigar y bueno, pues ahí un poco el umbral entre confidencialidad, anonimato, etcétera, pues es muy fino a veces, ¿no? Pero por lo menos que haya confidencialidad y luego el anonimato sí que da lugar a veces, y ya conecto con otras preguntas, abuso que la gente dice, bueno, si yo no me voy a tener ni siquiera que identificar con nadie, yo voy a soltar la denuncia y nadie va a saber quién la ha hecho, pues eso anima mucho a gente con malos fines o con fines, digamos, ilícitos, pues a poner digamos a caldo, vamos a decir así, o denunciar cosas que no tiene sentido, que luego se ven. Claro, ¿dónde se pone el filtro? ¿Hay que investigar absolutamente todo? No, pero en cualquier caso sí hay que ver indicios, si está documentada la denuncia, si pone datos, bueno, pues a lo mejor no es difícil contrastar algunos datos para decir, bueno, pasa una fase segunda. Si no son más que exclamaciones, tal, no sé qué, no sé cuántas descalificatorias, como nos llegan a nosotros a veces correos, pues es que no hacemos ni caso, porque claro, ni se lo mandamos al defensor del pueblo, pues nosotros vehiculamos defensor del pueblo, Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía Medioambiental, depende, pero cuando hay cosas que no tienen, que no son más que personas que se dedican, no tienen mucho tiempo para fastidiar a los demás o para criticar o para injuriar a los demás, pues no. Entonces, claro, es difícil decir, pero bueno, lo principal es que haya una cierta confidencialidad y que en todo caso pueda haber un tipo de esto, pero protegido, es decir, un tipo de confidencialidad protegida.
La autoridad independiente, el caso de la Comunidad Valenciana, la verdad es que no lo conozco, sinceramente, pero bueno, en cualquier caso, la autoridad independiente está delimitada. Yo, por lo que he visto, es una autoridad bastante integrada, o sea, en cuanto a competencias, en cuanto a poder, etcétera. Yo sé que hay algunas enmiendas que probablemente modulen ese tipo de cosas, entonces quizá cuando salga el texto pues será algo distinto a lo mejor a este, y los límites de los 3.000 euros pues a lo mejor se cambien o no, pero en fin, en cualquier caso pues es difícil también opinar porque siempre es en cuestión relativa. Los 3.000 euros son en proporción a ¿qué? A la infracción, etcétera, etcétera, pues tiene que haber una especie de proporcionalidad normalmente. La regulación de los lobbies, pues efectivamente lo que se decía en este estudio es que mucha gente piensa, el 88% de los ciudadanos encuestados, que la gente, los españoles ricos, vamos a decir así, la gente pues tiene más capacidad de influencia. Eso ha sido siempre así, pero en tanto en cuanto establezcamos medidas de transparencia y control social, pues incluso los ricos tendrán que pasar por la transparencia, por el control social, y por lo tanto disminuirá el nivel de influencias. Y luego ya pues una serie de medidas de los lobbies. Nosotros somos partidarios, y así lo hemos propuesto en un position paper que tenemos, sobre el tema de que es muy importante que haya un registro de lobistas, que por supuesto se publiciten las agendas, las reuniones, sobre todo cuando son con órganos públicos, que haya un código ético, que de alguna manera pues haya transparencia, regulación, control, conocimiento. Los lobbies en sí mismos pensamos que no son malos. Nosotros hemos debatido también a nivel internacional el tema de los lobbies. Los lobbies es una forma de acercar los ciudadanos al poder, o sea, a ustedes, a los legisladores. Entonces, si se hace bien, se hace de forma transparente, pueden mejorar los textos de muchas leyes, porque lógicamente pues los señores diputados o los que se encargan de legislar no son expertos en todo. Entonces, siempre hay muy buenas posibilidades de mejorar los textos legales, aunque sean con cuestiones técnicas, y si se hace el tema transparente, registrado, etcétera. No tenemos. Nosotros, en Transparencia Internacional, decimos, no es que nosotros somos un lobby. ¿Por qué? Porque intentamos presionar a los partidos, a los órganos, etcétera, para que mejoren. O sea, somos un lobby social. Nosotros no tenemos, como es lógico, intereses ni vinculaciones empresariales ni nada, pero somos un lobby. O sea, que los lobbies en sí mismos no son malos. Lo que pasa es que lo que es importante es que se haga el tema transparente. Cuando los lobbies van para proteger los derechos de una empresa, de un clan, de un grupo de empresas, etcétera, en detrimento del interés social, ahí sí que hay que identificarlo y perseguirlo de alguna manera. Pero los lobbies en sí mismos no son un ente demoníaco, vamos a decir así, en origen. Vamos. El señor Prendes de Ciudadanos, pues bueno, pues sabemos que efectivamente nos siguen bastante y que de alguna manera pues nos hacen mucho caso, en el sentido de se lo agradecemos muchísimo, pues que es una vía de que, digamos, por vía de los partidos, pues o de un partido, también por otros, porque sabemos que ahí nos aceptan y están de acuerdo otros partidos, pero bueno, quizá ustedes en ese sentido sí que son más receptivos, vamos a decir así, con nuestras listas de propuestas, nuestros informes, etcétera. Efectivamente está mal que, vamos, eso ya lo hemos dicho, el 19% de los ciudadanos consideran normal la corrupción, no es admisible en un país desarrollado como el nuestro, en un país bastante avanzado, moderno, etcétera, no se puede admitir. El tema de la ley de unidad de mercado, no se puede admitir que haya tantísimas instituciones como esta, por ejemplo, que no publiquen, digamos, sus contratos para que todo el mundo los vea, aunque el Congreso no es que tenga una enormidad de contratos, etcétera, etcétera, pero los que tenga, pues tendrá que publicarlos. Las obligaciones de la publicidad activa se van desarrollando por las enmiendas, por los artículos, nos parece muy bien que haya un régimen de infracciones y sanciones no solamente para el título 3 de la ley de transparencia, sino para la publicidad activa, como está metido en esta ley. El tema de las empresas públicas, ya lo he dicho, la necesidad de esa visión integral, ya he dicho también, he contestado antes, pues que estamos muy de acuerdo, o sea que en ese sentido. El señor Legarda del Grupo Vasco, pues efectivamente definir la corrupción como venimos diciendo nosotros, como dijo aquí también Manuel Villoria, porque hemos escrito juntos artículos y tal, es un concepto muy polisémico, es decir, es muy difuso. Entonces nosotros en Transparencia Internacional lo que venimos diciendo es que la corrupción es el aprovecharse de un cargo público en beneficio particular, en beneficio privado particular de ti, de tu familia, de tu clan, de tu partido, pero es una definición muy amplia, ¿no? O sea, muy genérica. Nosotros ahora en estos 2 o 3 últimos años la estamos extendiendo también al ámbito privado, es decir, que todas las empresas que son del sector privado, de interés público, etcétera, también están con ese paraguas de la corrupción. El hecho de dar una definición en una ley
Pues se puede dar. Yo, como soy partidario un poco de pues lo más didáctico que sea todo, pero lo que pasa es que si das una definición muy concreta, enseguida te van a poner pegas de que no coge esto, no coge el otro. Entonces, no sé si será necesaria una delimitación conceptual, digamos, exacta de la corrupción. Pero en todo caso, todo lo que más se acote y se desarrolle, pero en cualquier caso, lo fundamental es que en el articulado todos los vestigios de actividades irregulares, etcétera, quizá no tanto, como usted bien dice, de que cualquier infracción administrativa sea calificable como corrupción, no, porque también es verdad que la corrupción es un concepto que todo el mundo ya, cualquier cosa, cualquier infracción fiscal de alguien de esta, ya dice, es un corrupto, tal. No, la corrupción es eso que estamos diciendo, no cualquier conducta delictiva, cualquier infracción administrativa no se puede calificar como corrupción. Entonces, todo lo que se acote, si sería estrictamente necesario llegar a una definición oficial, vamos a decir así, no lo sé. Subsumir la oficina de conflicto de intereses dentro de la autoridad independiente. Bueno, pues efectivamente quizás sea importante si se subsume, pero que tenga una importante cantidad, un importante nivel de autonomía, aunque esté de alguna manera vinculada. Pero siempre es importante que las instituciones, las oficinas, en este caso agencias, conserven su propia capacidad de autonomía. La señora diputada del PP, el Tribunal Constitucional, credibilidad. Bueno, pues nada, digo lo mismo que el señor Cámara, que el Tribunal Constitucional no he hecho ninguna referencia concreta al Tribunal Constitucional. Me refería a los órganos constitucionales que en tanto en cuanto pues se establezca un mayor filtro, etcétera, pues en cuanto a pero vamos, obviamente pues no se puede dudar a priori de que las personas que están en los tribunales tengan alguna duda o falta de credibilidad, así a priori, o sea que siempre es bueno eso. Entonces ya no voy a entrar más en el tema. El tema de la protección de datos personales, la divulgación, bueno, efectivamente la divulgación tenemos que tener cuidado siempre en qué datos personales, quizá la propiedad de una empresa, etcétera. Nosotros en Transparencia Internacional venimos defendiendo que en todos los países haya una identificación del beneficiario real, controlador de la empresa. Más datos personales quizá no. Nosotros aquí en este país, o sea, en España, tenemos la cosa de que la ley de transparencia obliga a la transparencia, la ley de, como ustedes saben, de protección de datos es una ley orgánica, tiene más peso, más rango que la ley ordinaria de transparencia. Entonces, para que no haya conflicto, pues siempre será muy importante acotar, pero ya en cada caso, no se puede decir así, generalizar. La ley de control financiero de los partidos políticos me ha parecido un avance. Todo lo que estamos en este país avanzando en estos últimos años, sea digamos por iniciativa de quien sea, esta ley, esta proposición de ley, las leyes que han salido, me parece que son avances que respecto al ERIAL que teníamos hace 6 o 7 años, me ha parecido, y esta es un avance muy importante. Bueno, pues en fin, razones, ya veo que me pasa el tiempo, pero en fin, muy brevemente, las razones de la falta de denuncia que pueden ser, pues hombre, hay de todo. Nosotros, como nos llegan muchos casos y etcétera, pues hay gente que sabe que le van a despedir en cuanto diga algo de su empresa, porque sí, porque se sabe. Por eso establecemos que canales de denuncia en las empresas, en las entidades públicas también, etcétera. Hay causas legales, sociales, la gente es muy prudente o no, pues es lógico también, ¿no? Entonces, en cuanto haya una protección efectiva contra los denunciantes, cualquiera de estas causas, sea por causas legales, sociales, personales, psicológicas a veces, pues también será un avance importante. La cultura del fomento de la denuncia, yo creo que tenemos que huir de esa idea de que los denunciantes son chivatos. Aquí en España seguimos con la cosa de los chivatos, que cuando éramos pequeños en los colegios, es un chivato. No, es que son gente que cumple con la obligación legal de denunciar. Nosotros conocemos casos en algunos países que han denunciado a sus propias familias. Si alguien ve que algo está mal, pues lo denuncia, aunque sea un familiar. Pues bueno, pues eso es un concepto que nosotros tenemos que ir avanzando en ese sentido. La inexigibilidad, esperanza de sentencia firme, bueno, ya contesta un poco al señor diputado, al señor Cámara. Y la corrupción en los juicios paralelos, los medios de comunicación, yo no soy partidario efectivamente de que haya tantos juicios paralelos, que el medio de comunicación alegremente pues repliquen todos los tuits, porque hay gente que, en fin, que hay demasiados juicios paralelos en los medios, o en algunos medios de comunicación, no en todos, y entonces estamos, digamos, como causas absolutamente diversificadas, diversas, dispersas de juicios paralelos en temas de corrupción, y eso es desde luego injusto, porque una persona, en cuanto la difaman en una red, luego no puedes, a todos los que han leído eso porque se ha difundido, no puedes
rectificarle, porque son otros muchos, con lo cual ya le has hecho, le has fastidiado la vida a lo mejor a alguna persona simplemente por esa acusación falsa o demasiado precipitada, etcétera, que se difunde y ya está, y a alguien le fastidian del todo. No sé, esa es la idea. He tratado de contestar la mayor parte, al menos, de las preguntas. Muchas gracias, señor Lizcano. No, ha estado usted muy extenso. Yo creo que todos se han quedado